¿Cuáles son las claves para entender el tema de dinámica de cuentas? ¿Cuáles son las situaciones que uno como contador tiene que tener en consideración al momento de plantearse esa lectura que nosotros tenemos dentro de lo que es el plan contable general empresarial? Cuando estamos enfrentados al tema de dinámica, pensamos que es una situación muy sencilla. Simplemente a nosotros que nos enseñaron era carga una cuenta, abona la otra y ahí quedó, sencillamente así. Pero sin embargo, la dinámica, si es que nosotros no la vemos desde el punto de vista adecuado, no vamos a poder saber también vincularlo a un tema de normatividad contable. Eso es un escenario, por favor, importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Veamos algunas consideraciones. Cuando tú estás trabajando un tema de dinámica contable, cuando tú estás revisando un tema de por qué estás cargando una 12 o por qué tú estás... Hay un elemento fundamental. Tienes que revisar en el plan contable y tienes que tener en cuenta que si estás cargando una 12, dentro del plan contable en esa 12 hay algo que se llama reconocimiento y medición. Y esos son elementos indispensables para que tú puedas entender el alcance específico que hay que darle a este tema. Lamentablemente, cuando nosotros muchas veces trabajamos este asunto, de frente nos automatizamos, porque la formación que te dieron desde la perspectiva del plan contable implicaba cargas a la 12, abonas a la 40-111, abonas a la 70, cargas a la 60, cargas a la 40-111, abonas a la 42, y eso es lo que tienes totalmente automatizado. Muchas personas lo tienen tan automatizado que luego cuando nosotros queremos contrastarlo con las normas internacionales de información financiera se nos hace difícil. Y también, te lo digo, desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera, a muchas personas les cuesta aterrizar todo lo que es normatividad, todo lo que es normatividad contable, normatividad internacional de información financiera, les cuesta aterrizarlo. Y entonces la pregunta es, ¿qué alternativas nosotros tenemos como profesionales? ¿Qué alternativas nosotros debemos de tener como personas vinculadas a la contabilidad para articular correctamente esto? ¿Qué uno debe de tener en cuenta al momento de decir esta transacción va a usar la 12, voy a cargar a la 12 o voy a abonar a la 70? Es recordar el primer dígito. El primer dígito implica que tú estás reconociendo, y esa palabra quiero hacer bastante énfasis, que tú estás trabajando el tema del reconocimiento, elemento. Diferencia, porque las normas internacionales de información financiera trabajan en función de 5 elementos, mientras que en el caso del plan contable los elementos son 10. Recuerda que el plan contable tiene un mayor nivel de especificidad. La pregunta es si tú estás preparado para reconocerla, porque el plan contable general empresarial, si bien es cierto está basado en función de las NIF, también hay algunas cositas, hay algunas situaciones que no van a estar de acuerdo a NIF. Te cito algún ejemplo. Vamos, por ejemplo el elemento 0, el elemento 9, el elemento 8. No lo están. Entonces, luego ahí viene el problema con muchas personas cuando están trabajando estas situaciones, que no saben cómo vincularlo a NIF o cómo lo hago. Si aprendí esto en la NIF, aprendí la NIF número 2, aprendí la NIF número 13, aprendí la NIF número 37, ¿cómo lo aterrizo en mi contabilidad? Esa es la pregunta, ¿no? Porque no basta con decir, ¿sabes qué? Te falta esto, aprende, tienes que revisar más, ¿no? Y la forma de aprendizaje es cuando uno desarrolla la competencia,
con respecto a la aplicación de un asiento contable. Y cuando tú tienes un asiento contable, tienes que tener en cuenta que cuando estás usando un dígito, ya estás afirmando que estás reconociendo un elemento. Ahora, obviamente, para efectos de la NIF, solamente tú tienes activo, pasivo y patrimonio. Pero para efectos del plan contable, tú tienes activo, tienes la 1, la 2 y la 3. O sea, tienes activo disponible, exigible, tienes activo realizable y tienes activo inmovilizado. Ya hay un mayor nivel de especificidad. Entonces nosotros, cuando tú me estás colocando la 3, y si tú sabes que ese código de la 33 o de la 32 ya cumple el criterio de reconocimiento y medición que señala la NIF 16 o señala la NIF 16, ya sea la cuenta 32 o 32, significa que ya vale la pena usar ese elemento, el primer dígito. Pero no esperemos que en las normas internacionales de información financiera nosotros utilicemos los dígitos. Ahí viene el mayor problema con la mayoría de colegas y la mayoría de colegas que quiere aterrizar las NIF a un escenario de registro contable, y ahí es donde todo se te cae para atrás, ¿no? Y a veces hay colegas que también plantean casos de NIF con 2 dígitos, ¿no? Y uno se pregunta por qué no usa el máximo. Otro detalle fundamental con respecto al tema de NIF, el plan contable te habla de reconocimiento y medición. Entonces, al usar el término medición, tienes que recordar que el cambio del plan contable, es decir, de esa versión 2010 a la versión modificada 2019, apunta en gran medida a recordarnos los criterios de valoración. Y las cuentas del elemento 3 son las que tienen mayor referencia a criterios de evaluación. De hecho, el elemento 3 en el plan contable te plantea 5 situaciones de valoración. La pregunta es, ¿tú sabes cómo trabajarlas? Una cosa es hablar de costo. Tienes valor razonable, tienes participación patrimonial, tienes revaluación, tienes costo de financiamiento. La pregunta es, de esos 5, ¿cuántos tú estás manejando hoy en día? Obviamente tú me dices, pero esos 5 están vinculados a la NIF. Están vinculados a la NIF. Entonces el problema de desfase es que muchos colegas, como no están aplicando NIF, no aplican NIF, entonces hay un desfase. No hay un uso completo de las cuentas del plan contable. Y eso se evidencia en gran medida. Ahora, hay que tener en cuenta, entonces, si yo quiero vincular el plan contable y si yo quiero vincular con el tema de NIF, tengo que aterrizar en primer lugar 2 cosas, un dígito y 5 dígitos. El tema de 2, el tema de 3, el tema de 4 tiene un uso totalmente distinto. El plan contable general empresarial, al ser una norma netamente de registro, nos trabaja a nivel de 2 y a nivel de 3 dígitos. De hecho, en el contenido de la cuenta y en la nomenclatura, tú trabajas 2 y trabajas 3 dígitos. Por eso es que este escenario tú nunca lo vas a poder encontrar dentro de la perspectiva de un plan contable. No me dices 2 y 3 dígitos, no lo puedo modificar. No lo puedes modificar porque el plan contable ya viene descrito. Pero a nivel de 4 y 5 dígitos, la cosa es distinta. A nivel de 4 dígitos, el plan contable no está, no hay un punto de referencia. No todas las cuentas tienen 4 y 5 dígitos descritos. Y entonces ahí viene un tema que muchos colegas dicen, ahí viene pues el criterio profesional. No, pero el primero, que el criterio profesional, si estás hablando sobre todo de 5 dígitos en temas de valoración, primero tiene que pasar por el filtro de la NIF. Y por eso es que el plan contable hace una referencia a reconocimiento y medición. Te pregunto, ¿tú has visto el plan contable y todas las cuentas tienen reconocimiento y medición? ¿Te has dado cuenta por qué algunas no lo tienen? Por ejemplo, la 6.
ejemplo, no todas las 7 tiene. Yo sé que las 70 lo tiene, pero el resto... ¿Y te has puesto a pensar por qué no? Muchos de ustedes se han puesto a preguntar específicamente, mira, es bonito vincular la 1, la 2, la 3, la puedes vincular a una NIF, pero en el caso de la 6, ¿por qué no está vinculada a la NIF? En el Perú nosotros tenemos un tema bastante interesante y a veces hay colegas que no lo trabajan correctamente. La NIC número 1 nos plantea presentación de estados financieros y cuando nos habla del tema de los resultados, nos habla de naturaleza y nos habla de función. Pero la naturaleza y la función no son temas de registro, sino son temas de presentación. Por eso estamos en una NIC número 1. Justamente me acuerdo una anécdota con un colega, un conocido expositor en temas normativos contables, que criticaba a otros colegas que habían trabajado el tema de las NIF, perdón, el tema del plan contable, el diseño del plan contable. Y es que nosotros venimos arrastrando desde la universidad naturaleza, destino. Tu profesor te entrenó a eso, tu profesor, y vienes con eso, natural. Todo, si no tienes destino, estás jalado. Mostraba eso. Y él decía, no entiendo por qué nosotros tenemos que trabajar con naturaleza y destino. Porque nos obliga a crear cuentas por contra. Acá en el que se llama el doble registro. En otros lugares no está el doble registro. Si tú quieres trabajar existencias, mercaderías, materias primas, lo que fuera, de frente te encuentras con una cuenta que está vinculada a mercaderías, a existencias en tu balance. No pasas por el filtro de las 6. Te has puesto a pensar la 61, te has puesto a pensar en la 71, en la 79. Muchos de nosotros creemos que las cuentas por contra son algo específico de la clase 0, pero las cuentas por contra las vemos nosotros dentro de las 7. De hecho, si tú te pones a pensar elementos de estados financieros en el ingreso, si tú te pones a pensar en el ingreso y en el gasto, yo quiero que te pongas a pensar en esos dos, ya, ingreso y gasto. Y quisiera, ¿qué es ingreso y gasto, Dionisio? Ingreso y gasto son las 6 y las 7. Yo quiero que te pongas a pensar si todas las cuentas que están en las 6 y las 7 cumplen el criterio de reconocimiento y la definición que nos plantea el marco conceptual para ese concepto. Y te vas a dar con sorpresones. No es. Por ejemplo, la 79 es un ingreso. No. ¿Es un ingreso? Tenemos 73 y la 74, descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas y descuentos y rebajas, rebajas y bonificaciones obtenidas. Las concedidas, que es la 74, es no. ¿La cuenta 71 es un ingreso? No. ¿La cuenta 72 es un ingreso? Tampoco, no es un ingreso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ese tema? ¿De dónde aparece? Es que consecuencia de que nosotros siempre trabajamos esa doble perspectiva que en dinámica de cuentas nos entrenaron, naturaleza y destino. Un colega con cierta razón criticaba que mejor era colocar naturaleza, o mejor era reconocer la operación y punto. Pero en el Perú estamos tan acostumbrados a ello que lo hacemos así. Así que la próxima vez que tú hagas un asiento contable, ponte a pensar que hay muchas cosas detrás. Y saber articularlo con las NIF es el reto. Es bueno hablar de NIF. Yo no digo que no está mal. La NIF es la base. Y siempre lo repito, en todos los videos que estoy hablando de videos siempre les repito y les digo, un tema de especificidad. Nadie puede luchar contra la especificidad. Y el ejemplo, en un escenario NIF, un colega NIF te dice, ¿cuál es primero, el marco conceptual o la NIF? La respuesta es que la NIF. ¿Y por qué la NIF prima? La NIF prima por un tema de especificidad. Y ahora vamos más allá, pues lo que le duele a la gente.
¿Qué prima, la NIF o el plan contable? El plan contable. Pero Dionisio, el plan contable está mal redactado, se han equivocado, se han olvidado, lo que tú quieras. Pues bien, tienes que aplicar el plan contable. Y luego dirás, esto está mal, no lo aplico porque la NIF dice esto. Ahora, que la NIF nos diga exactamente, cuenta, eso es de locos. Me acuerdo un caso vinculado a la NIF 16 con la cuenta 32, el problema de la 48. Y así como ocurre con la 48, cuando hay algunos colegas que les cuesta trabajar la 48 como pasivo, me dicen, no, la provisión vinculada pasiva, imposible. El plan contable debía tener otra perspectiva. No saben trabajar lo que es preparación, lo que aprendiste en la universidad. En la universidad tú aprendiste algo muy básico. ¿Qué es lo que aprendiste? Aprendiste algo muy básico. ¿Qué es lo más básico? Que si yo tengo en una 10-4 un sobregiro bancario, ¿dónde va a parar? Al pasivo. Si tú tienes un crédito fiscal, ¿dónde va a parar? Al activo. ¿Cierto o no? Sí. Por lo tanto, puede pasar en otras cuentas. Por ejemplo, hay colegas hasta ahora, me pasó en el taller de costos, que hay colegas que me dicen, pero Dionisio está usando la 69.5 y la 69 nosotros la teníamos en el plan revisado en la 68. No puedo creer que lo esté trabajando. Amigo, la 69.5 no significa que lo vaya a presentar en costo de ventas, estás totalmente equivocado. Incluso la misma 69 puede ser un activo. Y como ocurre en el plan contable no contempla el uso de reglas de presentación, no es específico. Todos, ahí me acuerdo de otro colega también que se estaba quejando y tiene justa razón. Cuando había CONACEP, nosotros en CONACEP teníamos un manual para la presentación de información financiera. Mira lo que teníamos. Y ahora resulta de que no tenemos forma de vincular ese tema. No hay. Y por eso seguimos esperando a que alguien se digne publicar un manual de presentación. Mucha gente hace énfasis en registro. Trabajamos duro dinámica. Sabemos y manejamos dinámica. No sabemos vincularlo con la NIF, pero hoy día te di algunas pautas. No quiere decir que sean reglas generales, porque esto es mucho de criterio profesional también. Pero no hay reglas de presentación. Y la presentación yo voy a estar haciendo énfasis siempre, 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 porque hay que analizar eso. Y eso son básicas de la formación profesional. Momento es generalidad. Son cosas que sí o sí tenemos que manejarlos. No, que soy tributarista. La tributación es la generalidad de las cosas. Todos tenemos que tener una noción de tributos. Pero decir allá que tengas un nivel de derecho tributario, que seas abogado, así, connotado tributarista, ahí puede ser. No quiere decir que no sea imposible, pero podría ser. Pero tenemos que manejar la generalidad de las cosas. Me causa bastante gracia el hecho de que no haya un manejo de la generalidad en la contabilidad. Plan contable general. Principios de contabilidad general. Nuestra profesión siempre ha estado rodeado de lo general, porque lo general aterriza un consenso. Y en una profesión en la cual las reglas, las normas, las leyes, si quieres llamarle ley, porque a mí me dice ley, yo no creo que en la contabilidad haya leyes, es un tema de debate. Todo surge de común acuerdo. Por eso las NIF, sale YASBI y el YASBI recurre a distintos entes para que le den soporte para trabajar esto. Entonces es muy importante considerar esos elementos. Agentes
se emocionan mucho con la especialidad, pero primero es la generalidad. Y si no me maneja la generalidad en contabilidad, pues dejo de ser profesión, ni siquiera el tema técnico. ¿Sí? Entonces, tú como persona que es contador, tú como persona o egresado de contabilidad, es importante que sepa y que competencias básicas que no puedes perder tu visión dentro de la profesión. Porque si tú perdiste visión dentro de eso, créeme que vas a tener serios problemas. ¿Ya? Así que ten cuidado. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar entonces la sesión. El día de hoy quería compartir con ustedes este tema. Espero que haya sido de utilidad. Y no se olviden que estamos en programación de talleres. Nos ubican en www.perugestion.org. Ya estamos lanzando algunos sectoriales. Muchos colegas estaban pidiendo los sectoriales. Estamos trabajando sectoriales en modalidad de videoconferencia. Hoy estuvimos con construcción. Lunes y martes estamos con ONGs y entidades sin fines de lucro y vamos con esos temas. Y también campus virtual, donde tendrás de toda nuestra publicidad, todo eso, en www.org. Pero hay unos colegas que siempre me piden el número de teléfono, el WhatsApp para coordinar. Pueden pedir nuestras hojas informativas, la hoja informativa de los talleres al correo eventos@perugestion.org, eventos@perugestion.org, o si no, solicitarlo al WhatsApp 95672 y participas en los eventos que estamos organizando. ¿Ok? Muy bien, amigos, buenas noches y espero pues que cada día vayamos avanzando más primero en enfoque teórico. Si no tenemos un sólido enfoque teórico, no tenemos doctrina. Y si no tenemos doctrina, la práctica es simplemente repetir. Y lo repetitivo nos está gustando mucho. Con un caso no resuelves todo. Si no tienes base, no vas a poder solucionar otras cosas. Y es importante que trabajemos eso. Tratemos de evitar el practicismo. Primero trabajemos el tema normativo, el tema doctrinario, para luego ir a plantear resolución de cada manera. Ok. Muy bien, amigos, un gusto haber podido compartir con ustedes. Dionisio Canagua, soy contador público colegiado. Y no se olviden, nos pueden seguir también en YouTube como CPC Dionisio Canagua. Muchas gracias por su atención.